Chile no es el mismo. Les diría que se las juegue por las cosas que creen. Porque yo sí creo que los jóvenes tenemos mucho que decir. Esa responsabilidad es nuestra responsabilidad es nuestra deficiencia comunicacional. Nosotros debemos aprender a comunicar mejor y nosotros debemos llegar a esas personas. Es nuestra misión que esas personas nos escuchen y entiendan nuestro mensaje. Y era importante hacerlo bien, era importante marcar una diferencia de gestión, y a mí me da la impresión de que a pesar de que obviamente siempre se puede hacer mejor, y en política el que dice que lo hace todo perfecto también está mintiendo. Si el sentido común se va, bueno, estamos fregados de partida, jugamos en una cancha que ya no nos corresponde y no tenemos nada que hacer. Ustedes están rompiendo eso, están generando las oportunidades. Las ideas y personas que cambian Chile están hoy aquí. Bienvenidos a Juntos por Chile. Estamos unidos de verdad. Bueno, bienvenidos a todos, nuestros miembros de Juntos por Chile y a nuestro invitado. Tuvimos un pequeño percance, nos demoramos un poquito, pero ya estamos acá. En esta ocasión, nuestro invitado especial es Henry Boyce, abogado de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho Constitucional de la misma universidad, es autor de Líderes Morales y del Pequeño Manual Constitucional. Tiene una amplia experiencia en asesoría legal como abogado in-house, tanto en materias corporativas como en supervisión y definición de estrategias de litigio en juicios complejos. Tiene más de 10 años de experiencia en labores docentes vinculadas al derecho público y la ética profesional. En esta ocasión, nos viene a dar una charla magistral de las diferentes ramas del derecho constitucional. ¿Cómo estás, Henry? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Oye, antes de empezar, te quiero preguntar primero si tienes presentación. Yo soy a la antigua, yo no uso PowerPoint. Perfecto, ningún problema. Oye, quería empezar primero entonces con una preguntita. Quería que nos contaras un poco más de ti, ya que nos encontramos en general en un ambiente de secundarios, por si no sabía. Te queríamos preguntar qué te motivó a estudiar Derecho y luego especializarte en Derecho Constitucional. Mira, feliz de conversar un poquito de esos temas. Yo entré a estudiar Derecho porque desde muy chico, cuando estaba en séptimo básico más o menos, peleaba por todas las causas imposibles. No sé, a un compañero y yo iba a reclamar, digamos, de que le devolviera la pelota, etc. Entonces, siempre me decían abogado del diablo. Así que por ahí, ¿cómo se llama? La preocupación permanente de bueno, ¿qué voy a hacer, digamos? Me gustó mucho la carrera, yo pasé más o menos en primero medio, segundo medio por una duda, me iba muy bien en física, salí con promedio 7 del colegio, y entonces tenía la duda de si estudiar física o derecho, pero al final me decanté por derecho. Y de hecho el derecho constitucional fue de las primeras cosas que me enamoraron, por así decir, porque el derecho, a mí siempre me ha gustado la política y sobre todo con la política, cuando uno la mira desde una perspectiva un poco más trascendente, tiene que ver mucho con la justicia, ¿no es cierto? Con cómo poder aportar al bien común, cómo poder aportar a la sociedad a tener una mejor vida en comunidad. Entonces, la primera clase yo me acuerdo que tuve fue Derecho Constitucional un miércoles en la mañana, porque por horario me toca. Y en esa clase me enganchó al tiro ¿cómo se llama? La materia y esta especie de regulación jurídica de la política, que es lo que hace el derecho constitucional. Entonces, de ahí que he enganchado, digamos, y no me he separado desde el primer día de clase hasta hoy de lo que ejerzo, digamos. Perfecto, no, sí, en realidad yo creo que acá casi todos te conocemos por tus videos y tu declaración en redes sociales, en realidad que a todos nos encantan. Oye, gracias.
introduciendo un poquito más el tema del derecho, ya que somos muchos secundarios, me gustaría que un poco nos introducieras en qué es el derecho y el derecho constitucional, hacer un poco la diferencia y explicarlo a grandes rasgos. Mira, el derecho es la búsqueda de la justicia en las relaciones humanas. ¿Qué significa eso? De que nosotros vivimos en sociedad, esa vida en sociedad conlleva el que nos tengamos que de alguna manera coordinar, organizar, y que justamente para poder vivir coordinadamente es que existen normas jurídicas que son las que regulan la convivencia. Entonces, para que no nos agarremos, digamos, a combos unos con otros, esas normas tienen que responder a un parámetro de lo bueno, por así decir, en las relaciones sociales. Y eso es la justicia. La justicia en simple no es otra cosa que justamente la bondad que uno puede apreciar, digamos, o la corrección en las relaciones sociales, en el sentido de que cada uno recibe lo que le corresponde. Como decía por ahí un Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? La justicia como dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Bueno, cuando eso está plasmado en la ley, y en particular en la Constitución, que es la principal norma jurídica de un país, nosotros podemos hablar de que en ese país se respira el derecho, se vive una sociedad justa. Cuando, por ejemplo, el que comete un delito tiene una pena y una sanción asociada, y el que no comete un delito no tiene una sanción asociada. Uno diría, bueno, pero ¿por qué la diferencia? Bueno, porque uno comete un delito, se portó mal, y otro no. Entonces, esa diferencia genera de que yo a uno lo tenga que tratar de una manera y a otro lo trate de otra. A uno le doy lo suyo, la pena, al delincuente, y a otro le doy lo suyo, la libertad, a la persona que no delinque. Entonces, el derecho constitucional, para que todos ustedes se vayan haciendo una idea, el derecho, hay mucho derecho dando vuelta. Tenemos el Código Civil, tenemos el Código Penal, tenemos el Código del Trabajo. ¿Y por qué tantos códigos y tantas leyes distintas? ¿Cuál es la lógica? Pues la lógica de todo eso, como yo le decía al principio, que es organizar la vida en sociedad, es que justamente haya por decirlo así, un grupo de normas, un grupo de leyes o de regulaciones que aborden ciertas temáticas, y otro grupo de regulaciones abordan otras. Entonces, tenemos, por ejemplo, un código del trabajo. ¿Por qué? Porque la regulación laboral es tan importante porque vela por los derechos de los trabajadores. Todos nosotros trabajamos en alguna otra cosa, ¿no es cierto?, para ganarnos la vida. Ustedes ya van a tener la oportunidad de hacerlo. Que por supuesto que el detalle de ese tipo de materias hay que regularlas a nivel jurídico con normativas específicas que respondan a esas necesidades. Ahora, ¿cuál es la gracia de la Constitución? Que de alguna manera abraza o abarca a todas estas regulaciones específicas. ¿Por qué? Porque la Constitución es, se podría decir, por eso se le dice la Carta Fundamental, no sé si han escuchado eso, porque es la regulación más básica de toda la convivencia social. O sea, si tenemos un código del trabajo, si nosotros tenemos un código civil que regula las relaciones entre las personas de comercio, por así decir, lo más importante es también que haya una norma que de alguna manera las coordine. Entonces esto es igual que una pirámide, que es la famosa teoría de la pirámide de Kelsen. Kelsen, que fue un jurista austríaco que vivió el siglo pasado, decía que todo el sistema de normas de un país, que se llama el ordenamiento jurídico, se llama ordenamiento jurídico porque, oh, sorpresa, está ordenado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ordena? Se ordena con algo que es el principio de jerarquía normativa, en donde hay ciertas leyes que están más arriba en la escala alimenticia, por así decir, y otras que están más abajo. ¿Cuál es la lógica? Las que están más abajo no pueden contradecir o ir más allá de lo que digan las leyes que están más arriba. Y la que está en la cúspide es la Constitución. Entonces la Constitución lo que hace, su trabajo, es de alguna manera, más que regular al detalle cada situación, establecer los derechos fundamentales de las personas y establecer la forma en cómo se va a administrar el poder en la sociedad. Es decir, cómo se va a relacionar el derecho constitucional, o sea, digo, las personas individualmente consideradas,
y el Estado. Porque yo no sé si ustedes han tenido la suerte de ver al señor Estado caminando por la calle. A mí me cobra impuestos todos los meses y nunca me lo he topado caminando por la calle para preguntarle qué hace con mi plata. Bueno, eso, que es una broma, por supuesto, broma en leguleya, ¿por qué nos pasa? Porque el Estado, para que ustedes vayan de a poquito entrando en estos conceptos, no es una especie de entelequia corpórea, ¿no es cierto? Una especie de ser omnipresente que uno puede encontrar. El Estado es simplemente el grupo de familias, de sociedades, somos todos, por así decirlo. Pero, si uno lo mira desde un punto de vista práctico, el Estado es diferente a la sociedad. ¿Por qué es diferente a la sociedad? Bueno, porque la sociedad somos todas las personas que habitamos el país, ¿no es cierto? De chicos a grandes, etc. El Estado, en la práctica, como tiene poder sobre las personas, alguien tiene que administrarlo. Y esas personas que administran el poder, de que en el fondo todos nosotros les concedemos para el gobierno y para la vida en comunidad, que esa es la lógica del Estado, la protección del ciudadano, bueno, esas personas, ese Estado, digamos, es administrado por algunas personas concretas, de carne y hueso, y esas personas concretas de carne y hueso, adivinen cómo se llaman, políticos. Entonces los políticos son esa parte de la sociedad que controla el Estado, en teoría en beneficio de las personas. Y por eso es que la Constitución, para cerrarles la explicación, lo que hace justamente es ponerle límites a esos políticos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una Constitución a mano, ustedes pueden ver que en el capítulo, ¿cómo se llama? Cuarto de la Constitución actual se regula al Poder Ejecutivo. En el capítulo quinto de la Constitución actual se regula el Congreso Nacional. Sexto, ¿cómo se llama? A los tribunales de justicia, el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama la parte orgánica de la Constitución y son puros límites que tienen esas autoridades. En Chile las autoridades no pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿dónde están esos límites? En la Constitución. ¿Y cuál es la gracia entonces? Que la Constitución, su único objetivo no es atender a todos los temas concretos que atienden los estatutos particulares, el Código de Trabajo, el Código Civil, etc. La función precisa de una Constitución es limitar el poder de los políticos, coordinar la legislación, es decir, todas las normas que están más abajo, y al mismo tiempo todo lo anterior hacerlo en beneficio de las personas. Perfecto. Oye, hemos tenido, mira, te cuento, acá en Juntos por Chile hemos tenido muchas charlas sobre la Constitución, pero ya que nos mencionaste el tema del Código de Trabajo, el Código Civil, queríamos preguntarte un poco más, ¿cuáles son específicamente las distintas ramas del derecho constitucional? Porque acá tenemos varias personas que quieren estudiar derecho y también están interesadas en derecho constitucional. Miren, yo les diría que bueno que se interesen, yo no sé, desde mi humilde experiencia les puedo decir que es lo más lindo del derecho, el derecho constitucional. Me encanta lo que yo estudio. Además que el derecho constitucional es muy poético, porque como refiere a acuerdos de la sociedad para justamente administrar el fenómeno del poder, generalmente las cartas constitucionales tienen bastante más poesía que otro tipo de legislaciones. O sea, la Constitución también es una ley, si la única diferencia es que está más arriba que las demás, que las manda de alguna forma. Pero es muy bonito el derecho constitucional y encantado, ahí les voy a poner en chat mis datos, si alguno quisiera contactarme después, si quieren ir a ver una clase en la universidad, cualquier cosa, 100% a su disposición. Ahora, respecto al derecho constitucional, yo les diría que más que ramas del constitucionalismo, que las hay, ¿no es cierto? Está el neoconstitucionalismo, está el constitucionalismo clásico, etcétera, que son más bien diferencias académicas que se establecen. Yo creo que hay una gran diferencia en el derecho, pero que es particularmente atingente en el derecho constitucional, que es la diferencia entre el derecho positivo, lo que se conoce como el jus positivismo, y el derecho natural, que es lo que se conoce como jus naturalismo. ¿Por qué es clave esta diferencia? Porque se acuerdan que nosotros hablábamos que las normas jurídicas son una concreción de lo justo, de la equidad. O sea, cuando nosotros hablamos de las normas en una sociedad, nosotros tratamos de que en la sociedad todos se sientan parte. Eso es la equidad, que ninguno sienta que se están viendo mancillados sus derechos. Bueno, hay dos formas de entender el derecho que vienen desde dos concepciones antropológicas que son absolutamente opuestas. Y por eso, fíjense que yo les diría desde la Revolución Francesa más o menos,
puede ser que me quede corto en un par de años, porque estos fenómenos vienen desde la Ilustración, o sea, antes de la Revolución propiamente tal, en 1789. Pero más o menos desde esa fecha entró en conflicto un paradigma de lo que se llama la civilización occidental. La civilización occidental es toda la civilización que se ha construido, probablemente ustedes han tenido clases con Alejandro San Francisco, con otras personas, y les han hablado de este tema. Pero básicamente, para el que no esté al día, es todo lo que nosotros hemos construido desde los albores de la Edad Media, ¿no es cierto?, en torno al cristianismo, y en particular a la religión católica. Todos los avances de la ciencia, eso tenemos que empezar a nosotros decirlo, vienen de la religión católica y la influencia que tuvo el catolicismo, por ejemplo, creando universidades, por ejemplo, en la fundación de la estructura feudal, etc. Entonces, todo eso, digamos, es cristiano y se le dice occidental. ¿Por qué? Porque era Occidente. Occidente, el Occidente conocido, o sea, la Europa. Entonces, en todo el desarrollo europeo occidental, ¿no es cierto?, en torno a los valores cristianos, creció la cultura de la cual nosotros hoy día tributamos. Creció, por ejemplo, sin más lejos, las estructuras democráticas, creció, como yo les decía, la administración del fenómeno del poder, creció también la educación y se generalizó, mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores. Fíjense ustedes que dentro de las primeras reflexiones teóricas en torno a la protección de los trabajadores en la época de las revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, fue la reflexión teórica de la Iglesia Católica. Fueron los primeros en salir y pensar, bueno, ¿cómo podemos atender a estos obreros desprotegidos? Se los comento que fue mi tema de tesis. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque la civilización occidental es esa civilización que se empezó a edificar en Occidente desde los valores de la Iglesia Católica. Entonces, cuando vino la Revolución Francesa, el gran quiebre de paradigma fue el quiebre teológico, por así decirlo. Antes de la Revolución Francesa siempre van a haber malos gobernantes, ¿eh? Mientras el hombre sea hombre, vamos a tener malos hombres. Entonces, hombre entendido como ser humano. Entonces, al final, el fenómeno de los buenos o los malos gobernantes es algo connatural un poco a la humanidad. Pero lo que sí había antes, que hoy día no hay, eran regímenes teocráticos. ¿Qué significa esto? De que la administración política estaba vinculada a la vida religiosa de las personas. Entonces, claro, eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero una de las ventajas que tenía era que se vivía mucho en la sociedad el ideal cristiano, digamos. O sea, había una mirada más trascendente de la vida. Después, con el materialismo y con una serie de otros fenómenos que podríamos estar mucho rato hablando, se empezó a disociar, ¿no es cierto?, la vida, la religión del gobierno. Ese fue el primer paso. Y una vez que se disocia la religión del gobierno con el famoso Estado laico, que por ejemplo en Chile fueron las peleas de 1890, de esa época, ¿no es cierto?, 1880, con el gran Abdón Cifuentes, fundador de la Universidad Católica, que fue de los más grandes defensores, ¿no es cierto?, de la religiosidad del Estado. Entonces, cuando se llega a esta separación radical entre la administración que se llama secular y la administración religiosa, se empieza a disociar también, ¿no es cierto?, el fenómeno religioso de la vida pública. Y fíjense qué importante, porque ese es un tema que quizás nosotros todavía no tenemos la respuesta, porque estamos muy cerca. Estamos a 200, 300 años de experiencia, de vida de esto. La democracia, por si alguien no lo sabía, tiene pocos años de vida. Es un régimen súper nuevo y que por lo mismo es muy imperfecto. La democracia, en el mejor de los casos, nosotros podemos estimar que surge con la Revolución Francesa, estamos hablando entonces de 200 años, poco más de 200 años, para que ustedes vean. Entonces, ¿cuál fue el proceso que se vivió junto con esta disociación del Estado y la administración de la vida civil con la vida religiosa? La separación de a poco, o el desarraigo, mejor dicho, de la experiencia religiosa de la vida de las personas. Entonces, el paso siguiente fue el intento de separar o de impedir a las personas desarrollar sus experiencias privadas religiosas. O sea, primero dijimos, bueno, el Estado no tiene que estar libre de toda religión. Y segundo, acto seguido dijimos, no, como el Estado tiene que estar libre de toda religión, los ciudadanos tienen que ejercer su religión en privado. ¿No es cierto? Y acto seguido fue no solo eso, sino que el ejercicio público
de actos religiosos es ofensivo para las otras personas que viven en un estado laico. Fíjense cómo vamos en lo que algunos autores llaman la pendiente resbaladiza, ¿no es cierto? Partimos de algo que parecía razonable y terminamos en un extremo que es absolutamente carente de razón. Entonces, se empezó a avanzar en esto. Fíjense ustedes que incluso, si alguno no la ha visto, me acaban de devolver la película, porque esta yo pedí que fuera con de vuelta, eso uno presta las cosas y no vuelven. Si alguno no la ha visto, La Cristiada, se lo recomiendo, pero así, como recomendación del chef, vean La Cristiada. La Cristiada fue una guerra que se produjo en México en los años 20, si mal no me equivoco, en donde el gobierno de un presidente socialista, después de la revolución de la Guerra Civil Mexicana, vino un gobierno socialista y el gobierno socialista quiso prohibir el culto público. Fíjense, 1920. Entonces, fruto de ese intento, los católicos de esa época en México se alzaron en armas. México es un país muy mariano, la Virgen de Guadalupe. Entonces, se alzaron en armas porque estaban deportando sacerdotes, estaban matando sacerdotes, fue bien complicado. Y de ahí surgieron muchos mártires de la iglesia y finalmente lograron recuperar el culto público de su fe. ¿Por qué yo me doy toda esta vuelta en la reflexión del fenómeno religioso y cómo desde la Revolución Francesa hemos estado en pugna, ¿no es cierto?, entre en el fondo tratar de reducir el fenómeno religioso a una experiencia privada, a veces tan privada que ni siquiera se puede ejercer en público? Porque ese fue exactamente el derrotero que siguió el derecho. En el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, surgieron dos grandes visiones. Una que decía que era derecho o era justo, dicho de otra forma, derecho, por ejemplo, en latín se dice jus. Jus es lo justo. Dicho de otra manera, lo justo es lo bueno, es decir, lo que corresponde. Siempre el derecho a hacer una afirmación de corrección o error. Entonces, el jus, lo justo, hay dos formas de entenderlo. Una es la forma atea y materialista, en donde nosotros entendemos que lo justo, el jus, es aquello que nosotros nos ponemos de acuerdo que sea. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo de que la pena de muerte es algo correcto, aprobamos la pena de muerte. Si nos ponemos de acuerdo que el aborto está bien el aborto. Si nos ponemos de acuerdo que, no sé, los elefantes tienen derecho a contraer matrimonio, tienen derecho a contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Esa visión de que lo justo es lo que dice la ley, a mi modo de entender, es una visión equivocada, pero es una forma de entender el derecho. ¿De dónde parten las personas que sostienen esta mirada? Bueno, ellos dicen, mira, no tengo claro de que exista Dios, la religión es algo privado de las personas, por lo tanto yo no puedo partir de la idea de que existe un derecho que va más allá de lo que las personas se ponen de acuerdo. ¿Dónde ha empezado a entrar en crisis, se podría decir, esta visión del derecho, que es lo que se llama el jus positivismo? ¿Por qué? Porque positivo se refiere a algo escriturado. Dentro de las acepciones de la palabra positivo, si ustedes la buscan, va a estar puesto por escrito, escriturado. Entonces, el jus positivismo dice de que el derecho, y en particular el derecho constitucional, que es, como yo le decía, el derecho que regula todas las otras ramas, solamente va a ser válido en tanto esté escriturado. Es decir, en tanto esté consensuado por la comunidad. Del otro lado estamos quienes adscribimos a una visión jus naturalista. ¿Qué significa esto? Que lo justo no viene del acuerdo entre las personas, viene de la naturaleza del ser humano. Y fíjense que ahí entramos en algo que para los tiempos modernos es súper complicado. ¿Por qué? Porque anda tú a definir qué es lo natural. Claro, nosotros partimos de la base de que la naturaleza es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que la naturaleza es, por ejemplo, que somos seres sexuados, que hay hombres y hay mujeres, que nuestros actos tienen una finalidad, entonces que hay cierto tipo de actos o contratos que son propios de un hombre con una mujer y otros que son propios de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Por ejemplo, una compraventa. ¿Cuál es la finalidad de la compraventa? La finalidad de la compraventa es, por ejemplo, si yo voy a venderles esta cartuchera de los lentes, para ustedes la finalidad de la compraventa sería comprar la cartuchera, para mí recibir dinero, ¿no es cierto? ¿Importa ese efecto que sea un hombre o una mujer? No. Puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, etc. ¿Por qué? Porque lo que importa, el objeto del acto, la finalidad, es una transacción comercial. El matrimonio es distinto.
porque el objeto, dice el mismo Código Civil, que fíjense que esta perspectiva es bien naturalista, desde la naturaleza humana, el Código Civil reconoce, mira, el objetivo del matrimonio, los fines del matrimonio son tres: asistencia mutua, el crear, digamos, una familia y procrear, y se me está yendo uno quizás, ahí si alguien quiere revisarlo, artículo 102 del Código Civil. Pero ¿cuál es la lógica? Que parte del artículo relativo al matrimonio en el Código Civil, que entre otras cosas también regula la compraventa, como parte de la finalidad, digamos, está precisamente la procreación. Y eso es algo que solamente pueden hacer hombres y mujeres. Y por eso, quienes adscribimos a una visión naturalista, no estamos de acuerdo con una regulación partidaria del matrimonio homosexual, porque va en contra de la finalidad. Entonces, ¿por qué yo les muestro estas diferencias? Porque acá el objetivo de la charla, yo creo, no sé si alguno quiere, podemos hacerlo, digamos, pero va más allá de simplemente discutir si está bien o está mal el matrimonio homosexual, que es una discusión muy válida, pero más contingente. Yo lo que quiero hacer es mostrarles las razones detrás de las posturas. La razón detrás de la postura positivista es precisamente que no cree que haya no cree, digamos, que haya Dios, o no puede por lo menos dar fe de ello, y por lo tanto adscribe a lo que el consenso determine, el consenso social. La postura naturalista cree que hay Dios, cree que el ser humano está finalizado, porque no es solamente materia, sino que también es espíritu, y su finalidad es llegar al encuentro con el Padre. Por lo tanto, la forma de llegar al encuentro con el Padre se expresa a través de la vida del ser humano en distintos aspectos. Uno tiene que ser buen hijo, uno tiene que ser buen marido, etc. Entonces, esa finalización del ser humano no viene dada por los hombres, viene dada por Dios a través de la naturaleza, que nosotros simplemente reconocemos. Y esa es la perspectiva del naturalismo, en donde nosotros reconocemos de que aunque todos nos pongamos de acuerdo de que está bien, por ejemplo, matar a un ser humano, eso está mal. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza, salvo, por supuesto, en los casos de legítima defensa, en casos justificados, ¿no es cierto? Muy, muy, muy acotados y específicos. Si todos nos ponemos de acuerdo en robar, eso no va a ser bueno el acto de robar. A todo esto no significa que los positivistas digan que robar está bien, no. Pero el punto es la justificación. Un positivista podrá llegar a la idea de que robar está mal porque todos estamos de acuerdo que ese tipo de acto no es ético, está mal. En esta suerte hay una suerte de, mis amigos positivistas le dicen una suerte como de ética ciudadana, por así decirlo. Pero fíjense ustedes que igual tienen que tener algún tipo de ética. En cambio, un positivista convencido, si ustedes le preguntan, bueno, pero si la sociedad se pusiera de acuerdo que, te invento, no sé, es válido robar en ciertas circunstancias, ¿qué le diría? Probablemente se va a quedar con menos argumentos. Y se han inventado acá muchas vueltas. A mí me cargan las elucubraciones muy teóricas o abstractas. Yo soy bien concreto. Acá, chiquillos, y se los digo desde ya por si alguno quiere entrar a estudiar Derecho, esto se trata básicamente de la gran diferencia que hemos tenido o el desacuerdo, como dice Jeremy Waldron, como sociedad desde la Revolución Francesa. ¿Dios o no Dios? No hay más. Entonces, en el derecho, la posición que estima, digamos, que Dios es la fuente del orden y que por lo tanto nosotros como seres humanos tenemos que observar la naturaleza y desde ahí extraer las pautas del orden, se llama jus naturalismo. Por eso jus natural, porque viene de la naturaleza humana. Quienes consideran que la fuente del orden social, es decir, fíjense, no niegan el orden, el punto es cómo lo justifican. Quienes consideran que la fuente del orden social está en el acuerdo de las voluntades y no en Dios, por lo tanto, en el punto medio que se establezca libremente entre las personas, son los jus positivistas. ¿Y por qué ha entrado en crisis el positivismo? Por Hitler. La Segunda Guerra Mundial mostró de que la democracia, y por lo tanto los consensos para poder tener vida en común, no era la panacea que nos habían presentado. Y por eso, como era joven, fue un triste periodo de la historia porque nos dimos cuenta de que esta idea, ¿no es cierto?, de que podíamos autogobernarnos, que no tenía que haber una monarquía, por ejemplo, una autoridad superior que nos mandara, de alguna manera como se nos resquebrajó. Y hoy día todavía estamos intentando parcharla, tratando de arreglar las grietas que nos quedaron.
¿Y por qué es tan importante esto y por qué el positivismo entró en crisis ahí? Porque nos dimos cuenta de que el consenso social no era sinónimo de justicia. Porque Hitler llegó al poder por la vía democrática, tuvo los votos, pero lo que él hizo era contrario a la naturaleza humana. ¿Y saben cuál fue la reacción? La reacción fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo siempre he sostenido esto, aunque a algunos amigos les da urticaria que yo lo diga, algunos colegas, yo creo que es el texto más jus naturalista que existe, al menos en su dictación. Hoy día, mi querido socio Julio Alvear tiene un libro muy bueno sobre ese tema, si alguno quisiera leerlo, que se llama El discurso de los derechos humanos. Hoy día, lamentablemente, derechos humanos es cualquier cosa. ¿Por qué? Por fenómenos políticos, en donde cierto sector político ha intentado apropiarse de la categoría, que ahí podríamos hablar otro rato sobre lo que es la apropiación de conceptos y cosas así. Pero lo cierto es que el origen de los derechos humanos eran simplemente mínimos, que toda sociedad democrática debía tener para considerarse democrática. Presupuestos de la democracia. Entonces, partieron como mínimos. Hoy día son máximos. Y hoy día son cualquier cosa. Pero la lógica fue justamente responder a la crisis del positivismo a través del discurso de los derechos humanos. Espero no haberme dado muchas vueltas y que haya quedado más o menos claro el punto. Oye, recordar una cosa antes de seguir con una pregunta. Que vayan dejando las preguntas en el chat para después hacer las preguntas, porque se me había olvidado decirlo al principio. Mira, es curioso porque hace como un mes tuvimos una charla también respecto al derecho internacional y podemos ver ahí lo que tú estabas hablando del positivismo. Porque si uno empieza a analizar todas las organizaciones de derecho internacional y las soft law que tienen, están todas basadas en el positivismo y para nada en un derecho natural. Entonces, te quería preguntar, ¿qué beneficios, qué desventajas podría traer una constitución basada en el positivismo completamente o una constitución basada 100% en el naturalismo? Que, miren, acá el tema de la democracia es algo que me encanta. ¿Y por qué? Porque, digamos, es lo que hoy día es el parámetro que hoy día tenemos para administrar lo común, la democracia. Y la democracia va muy vinculada con esta idea de lo justo, si viene de más arriba o es algo contingente. Y mi tema de investigación ahora es la tesis de magíster, que les pido ahí los que sean creyentes que recen por mí, porque la tengo que entregar sí o sí ahora pronto, una semana, 2 semanas, y estoy vuelto loco con la campaña, con todas las cuestiones. Mi tema de investigación es precisamente la democracia. Y la democracia, el gran problema que ha tenido es que desde una mirada positivista ha mostrado ser absoluta y tajantemente ineficiente, porque le falta el criterio rector. Por ejemplo, yo hablaba con el director del Departamento de Derecho Público, que era amigo mío de la Portales, que es Rodolfo Figueroa. Piensa totalmente distinto a mí. Y Rodolfo no fue capaz, en una conversación por correo que tuvimos hace un tiempo, de explicarme cómo definir la tolerancia. Porque en una sociedad democrática tenemos que tolerarnos, ¿no es cierto? Tolerar al que piensa distinto, etc. ¿Y cómo definimos lo que no hay que tolerar? Porque esa es la famosa paradoja de Popper, ¿eh? La paradoja de la tolerancia de Popper dice lo siguiente en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Dice, para salvar la tolerancia tenemos que no tolerar a los intolerantes. ¿Por qué? Porque destruyen la tolerancia por dentro. O sea, si nosotros no los excluimos, digamos, de nuestro sistema político termina siendo intolerante porque ellos se aprovechan de que los estamos tolerando para no tolerar el resto y para adquirir poder. Eso fue, sin ir más lejos, lo que pasó con Hitler. Bueno, fíjense ustedes que la democracia es bien similar, ¿eh? La democracia consiste en justamente tolerar, por así decir, a los demócratas y no tolerar a los antidemócratas. Entonces estábamos hablando con Rodolfo a raíz de una carta subida al diario. Yo le decía, bueno, ¿y cómo defines tú la tolerancia hoy día? ¿Dónde tiras la raya de lo que corresponde y lo que no corresponde? ¿Cuál es el criterio? No me supo responder. Se dio vuelta y me decía, no, pero es que mira, por este autor, bla, 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 porque es un gallo muy leído, digamos. Pero yo le fui mostrando todos los autores que me citaba que ninguno iba al tema sustantivo. ¿Qué es lo que hay que tolerar y qué no? Bueno, el primer problema que nosotros encontraríamos en una redacción constitucional positivista hoy día sería definir el criterio de lo justo. Porque, por ejemplo, para la tía Pikachu, el criterio de lo justo probablemente va a ser muy diferente que para mí.
para, no sé, un comunista, probablemente el criterio de lo justo va a ser diferente para mí. Y ese es el problema que tiene la democracia hoy día a nivel mundial, que no tiene parámetros para determinar qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque renunciamos al parámetro, que es Dios. Porque fíjense ustedes que todo en la vida, todos los parámetros de bondad, y el derecho, como les contaba, es la afirmación de que algo es correcto o algo es incorrecto. Cuando una ley, por ejemplo, la ley de tránsito, más de alguno debe estar ahora preparando el examen para manejar. La ley de tránsito, espero que se la lean bien, y dice que hay que manejar por la derecha, por el carril derecho. Bueno, eso es una afirmación, a contrario sensu, como decimos, a la inversa, de que no hay que manejar por el carril izquierdo. Por lo tanto, te dice, está bien, es correcto, es bueno manejar por la derecha, está mal, es incorrecto, es malo manejar por la izquierda. Bueno, ¿qué le pasa al derecho cuando perdemos la noción de lo justo? Complicado, empieza a entrar en crisis, porque fíjense ustedes, si yo les digo, a mí me encanta la lasaña, que el plato que más me gusta comer es la lasaña, y si alguno de ustedes me manda, no sé, por Uber Eats ahora un sándwich del Subway, yo voy a poder decir que me gusta, pero que no es tan rico como la lasaña. Todos nuestros parámetros de bondad se establecen con relación a un parámetro absoluto de bondad o de maldad. Y ese parámetro absoluto, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, la causa última, la última razón de ser de las cosas es Dios. La última razón de bondad en la vida, si uno se empieza a preguntar ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué? Y llega al último, ese es Dios. Entonces, cuando nosotros renegamos de Dios en la esfera temporal, renegamos también de los patrones de justicia que nos permiten tomar decisiones en cosas menores. Cuando nosotros ya no tenemos a Dios por ordenar el juicio, ya no sabemos qué leyes son justas o son injustas, y el problema es que, y ahí fíjense que el derecho natural tiene mucho que enseñar, porque cuando no se tiene una ley justa objetivamente, o sea, no dependiendo del sujeto, subjetivo, sino que objetivamente, que viene de la naturaleza, es justa porque es natural, la gente se siente feliz y no hay pelea. Cuando objetivamente es injusta una ley, por ejemplo, una ley que diga que a ustedes le pueden quitar su propiedad, por ejemplo, tú ahí estás en tu pieza, ¿no es cierto? Y te pueden quitar la cama, porque el Estado puede distribuir mejor las camas que tú. Eso es naturalmente injusto. Y por lo tanto tú naturalmente te vas a agarrar a combo ahí a la entrada de tu pieza antes que se lleven tu cama. O eso espero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que los ordenamientos jurídicos justos valen lo que pesan. No hay que apoyarlos con violencia, no hay que apoyarlos de ninguna otra manera, no hay que forzarlos, porque justamente el orden equitativo se vive bien. Cuando hay órdenes positivos exclusivamente, basados con criterios de consenso, esos órdenes siempre hay que imponerlos por la fuerza. Por eso Hitler lleva por la fuerza a los judíos. ¿Ustedes creen que lo lleva libre voluntariamente a los campos de concentración? Y fíjense acá, voy al hueso de la respuesta entonces. ¿Cuál es el gran riesgo? ¿Por qué el ponernos de acuerdo en vez de atender a la naturaleza es realmente un peligro? Porque el gran problema de la democracia es la representatividad. El que no haya reclamado contra un político en los últimos 8 meses que tire la primera piedra. A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque los políticos no nos están representando. Y ese no es un problema solo de los políticos chilenos, es una crisis de la democracia a nivel mundial. El problema de la democracia es la representación. A diferencia, por ejemplo, de la Edad Media, en donde existía un andamiaje gremial, en donde estaba más cerca de representante y representado, con una serie de otros problemas, pero ese era uno de los beneficios, en donde la gente no se sentía poco integrada por el sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la crisis de la representación para lo que estamos conversando? Que los que ponen su criterio de lo bueno son 3 gatos a 4 paredes. Entonces, la posibilidad de que ese criterio de lo bueno que se consensuó por 3 gatos a 4 paredes, en teoría, representantes de una gran multitud, la posibilidad de que haya un sesgo, ¿no es cierto?, un error, y que esa definición de lo bueno no interprete el resto, es altísima. Por eso es que uno necesita parámetros objetivos. Y esos parámetros objetivos están en la naturaleza. Y en la naturaleza está la religiosidad. Entonces, por eso, ese sería el principal problema de hacer una constitución exclusivamente positivista, por así decirlo. Que para establecer el parámetro de lo justo, muy probablemente mi parámetro de lo justo, como Henry Boyce, va a ser diferente al parámetro en matices, ¿no es cierto?, de todos ustedes. Pero ¿dónde podemos encontrar un punto de acuerdo? En nuestra naturaleza, reconociéndola.
¿Por qué? Porque todos tenemos la misma naturaleza. Entonces, fíjense ustedes que, por eso yo les digo, ¿ah? Esto es una pelea de Dios o no Dios, bien, mal, en el derecho, no es otra cosa, porque al final se trata de si tenemos o no tenemos la humildad para aceptar como sociedad que hay cosas que están más allá de nuestra voluntad individual, de nuestra autonomía, cosas que nosotros podemos o no podemos decidir. La visión naturalista, la visión teológica, dice que, bueno, hay cosas que están más allá del ser humano. Y el ser humano tiene más resignación, por ejemplo, para aceptar la muerte, para aceptar una enfermedad, para aceptar las condiciones de vida, no siempre son las mejores, etc. ¿Por qué? Porque hay una noción trascendente de fondo, que en general a la gente la hace más feliz. La idea de que nosotros podemos, a través de marcos normativos, de leyes, cambiar la naturaleza que nos es dada, y que no solamente la tenemos que aceptar, sino que la podemos transformar, es una idea, y lo voy a decir con todas sus letras, propiamente demoníaca. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en el origen de los tiempos, ¿cuál fue el gran pecado de Lucifer? Que era Lucifer, si alguno no lo sabe, el diablo, una forma de decirle, Luzbel, le decían también, porque era la luz más bella, era el ángel más caberuso, el que más brillaba. ¿Y cuál fue su pecado? Y dijo, non servia, yo como brillo tanto, no te voy a servir a ti, me voy a servir a mí. Frente a lo cual, San Miguel Arcángel, el príncipe de la belleza celestial, dijo, ¿quién como Dios? Yo voy a servir a Cristo. Y fíjense que el querer determinar, ¿no es cierto?, nosotros, absolutamente todo de la realidad, querer determinar si los hombres son hombres o las mujeres son mujeres, querer determinar si podemos, por ejemplo, si hay unas personas más iguales que otras, lo que pasaba con Hitler, los judíos eran una categoría inferior de seres humanos, querer determinar si es justo o no es justo que las personas tengamos propiedad sobre nuestros bienes, sobre mi cuadro acá atrás, sobre tu cama allá en tu casa. Querer determinar esas cosas no es otra cosa que decir, yo no te voy a servir, yo no voy a servir a Dios, yo voy a servirme a mí y a mi criterio de lo que es correcto, y si es necesario se lo impongo al resto. Por eso es que la gran mayoría de los sistemas positivistas terminan inexorablemente en gobiernos totalitarios. Porque al final el criterio de los justos se va imponiendo el criterio de los que tienen más fuerza, y dentro de los que tienen más fuerza, el que tiene más fuerza de eso, termina acaparando más poder, y como no hay ningún criterio para decir está mal que esa persona tenga poder, criterio que va más allá del consenso, esa persona termina imponiéndose en un poder tiránico, totalitario. Y si no me creen, vean la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que en teoría fue por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, terminó sin el pueblo y en contra del pueblo. ¿Y quiénes fueron los que acapararon el poder? Bueno, los mismos que asusaron al pueblo antes, que fueron la nueva burguesía oligárquica, que hizo negocios con todos los bienes que le quitaron a la nobleza francesa. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? ¿Esta es una pelea de Dios o no Dios? Y mi consejo, no sé si acá hay gente atea, hay gente agnóstica, lo respeto profundamente, mi consejo desde mi felicidad y lo que le da sentido a mi vida y a mi ejercicio profesional, crean. Porque, como decía un amigo mío, con Dios, con Jesús y Hayek, no hay sociedad que no se desarrolle. Con libre mercado y con cristianismo, no hay sociedad que no se desarrolle. ¿Por qué? Porque la religión, y esto, fíjense cómo ya entramos a hilar en los aspectos más finos, por eso a mí me gusta darles estas perspectivas y probablemente no la van a escuchar de otra parte. La religión le da una mirada más trascendente a la vida y al derecho. Y esa mirada más trascendente se traduce en felicidad para las personas. Una persona que vive en un ordenamiento justnaturalista, primero no está en conflicto con su naturaleza, el régimen de lo justo se vive en plenitud, y al mismo tiempo tiene una mirada mayor que simplemente cuando nos morimos se apaga la luz, y le puede dar un sentido a su vida. Entonces mi consejo, para los que quieran estudiar Derecho, crean, primero, y el derecho, como es lo justo, y lo justo es Dios, ¿no es cierto?, en los trascendentales, ya lo van a poder estudiar en filosofía del derecho, bueno, partan por profundizar su fe, y para los que no crean, denle una vuelta, porque creo que se están perdiendo de algo muy, muy bonito, que al mismo tiempo, como yo les decía, inspira las instituciones más sanas en la vida democrática. Ya, pues, oye, vamos a pasar un ratito a una serie de preguntas. Todo lo que ustedes quieran. Perfecto.
Agustín Rojas nos pregunta, una pregunta bien cortita en realidad, ¿cómo podremos diferenciar correctamente el derecho negativo y el derecho positivo? El derecho natural y el derecho positivo. Mire, el derecho positivo no necesariamente es injusto. Yo lo único que he intentado exponerle es que tiene menos herramientas para achuntarle a lo justo. Porque, como yo le decía, el derecho hoy día en tiempo democrático surge del consenso, siempre. La pregunta es que, ¿cómo toman la decisión los que definen el derecho? Si son naturalistas dirán, tenemos que observar la realidad y reconocer aquello que forma parte de la naturaleza humana y plasmarlo en normas jurídicas. Si es positivista dirá, nos pondremos de acuerdo y lo que nosotros queremos se convertirá en ley, porque eso es la expresión de la voluntad popular. Esa es la típica palabra revolucionaria francesa, ¿no es cierto? Entonces, más que atender a la norma, atiendan a cómo se genera la norma. Si la generación de la norma respeta algo, de alguna manera es, por así decir, agradecida de algo que le es tradido, de una tradición que es previa a ella, ¿no es cierto? Que simplemente se limita a reconocerla y a encauzarla, no a crearla, estamos en presencia de un orden naturalista. Y probablemente va a ser un orden bastante más agradable de vivir que un orden positivista. Por lo que yo les explicaba de este problema que se produce en las cúpulas de poder, en donde no es el pueblo el que toma la decisión, entonces no hay, por así decirlo, una especie de ecuación matemática que, por así decirlo, como una calculadora, un Excel, una tabla de Excel, que sume las ideas de bien común y saque el punto medio. No, normalmente es el acuerdo de los 3 gatos que se pusieron de acuerdo en una ley, la idea de justicia de esas 3 personas, no la sociedad entera. Entonces, cuando quieran ver dónde surge una norma positivista, vean a las personas que argumentan de que es válida o es justa solamente por ser fruto del acuerdo social. Eso es positivismo, es más puro y recalcitrante. Si alguien les dice que algo es justo solo porque se pusieron de acuerdo, dígale lo que le decía a mi mamá. Mi mamá de chico me decía, mire mijito, no porque todos se tiran al mapocho, usted se tiene que tirar al mapocho. Lo mismo hay que decirle a los positivistas. Mire, no porque todos se pongan de acuerdo significa que eso está bien. Y si no me cree, vea la historia. Vea a Hitler, vea lo que pasó en tiempo de la UP, vea lo que pasó, bueno, suma y sigue, en la cristiada, qué sé yo. Hay muchos ejemplos en la historia de cómo el ser humano carente de su fin último, que es Dios, se pierde. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar evitar a través de ordenamientos jurídicos que reconozcan la naturaleza del ser humano, no que le intenten establecer. Oye, pasando un poquito al proceso que se nos viene ahora a raíz de nuestro plebiscito, Santiago del Real, paralelo, sabemos que te va a tirar a constituyente, así que sí, todo nuestro apoyo en ese sentido. Muchas gracias. Ahí, yo sé que ustedes no pueden votar. Yo me voy a tirar por el distrito 11, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén. Si alguno vive en esas comunas y tiene derecho a voto para la fecha del plebiscito, vote por mí. Se lo agradecería mucho. Y si alguno no vive en vive en las comunas pero no puede votar todavía, dígale a la familia que vote por mí. Y eso se lo agradecería más todavía también, para que sean más votos. En todo caso, somos secundarios y universitarios. Y aparte también hay invitados de distintas edades. Mira, qué bien. Bueno, si alguno se quiere sumar al comando, les voy a poner acá, mientras me hacen la siguiente pregunta, yo soy monofuncional, entonces o escribo o hablo, pero las dos juntas no, difícil. Entonces les voy a poner mis datos de contacto y les voy a poner la página web para que se inscriban como voluntarios los que quieran. La idea no es solamente lo que hacen los partidos, que los ponen a mover bandera y yo pasé por lo mismo. Nosotros lo que queremos es que haya un comando ciudadano permanente a lo largo del proceso. Entonces vamos a dividirlo, hoy día en la mañana tuve reunión con el equipo, vamos a dividirlo en grupos de trabajo, jóvenes, viejos, todos los que quieran aportar. Y la idea es primero trabajar para la campaña, por supuesto, que tengo que estar adentro para poder llevar esa idea a la asamblea, que va a ser una bolsa de gato. Y después, una vez que parte la asamblea, si es que llegamos a ese momento, empezar a trabajar en grupos específicos con ciertas temáticas. Entonces van a haber algunos que van a estar encargados de gestiones políticas, van a haber otros que van a estar encargados de temas comunicacionales, y así, cada uno es lo que quiera. Entonces, si alguno quiere integrarse en un trabajo a largo plazo, y sería un honor contar con ustedes de apoyo. Ya, pues, paso a la pregunta. Santiago del Real pregunta, ¿cómo podemos rebatir la gana de los constituyentes en establecer un Estado plurinacional, justificándolo como un reconocimiento de los pueblos originarios? Perfecto. Dame un segundito para terminar de escribir. De todas maneras, los que se pierdan los datos de Henry los vamos a mandar por Juntos por Chile para que
todos puedan Excelente. acceder. Ahí están los datos, se los mandé mi Twitter, mi Instagram, el mail, si alguno, yo siempre contesto los correos, ¿eh? Si alguno me quiere mandar un mail, encantado. Y también la página web en henryvoice.cl se pueden anotar. Hay un formulario, llenan sus datos, listo. Bueno, el tema de los pueblos originarios es un tema que se puede analizar desde dos perspectivas. Una perspectiva jurídica, que es la que me gusta a mí, y otra perspectiva política. La perspectiva política, no puedo extenderme tanto en ese tema, pero si alguno quiere, le recomiendo especialmente el libro de Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda. Agustín es muy amigo mío y encuentro que ese es de los mejores trabajos que se ha escrito al respecto, de la perspectiva politológica. Desde una mirada política, los pueblos originarios, y es triste decirlo, han sido una estrategia electoral de la izquierda, más radical. Y hay que ser honesto, o sea, acá yo no se los digo de una perspectiva política, se los digo como una persona que desde la academia ha estudiado el fenómeno. Hace una estrategia electoral. Por ejemplo, acá vamos a hacer miren, vamos a hacer lo siguiente. Sin Google, confío en usted, en la honestidad personal. El que me dé la respuesta se gana un manual autografiado, un pequeño manual constitucional que fue un libro que yo hice. Se lo mando a domicilio, ahí me manda después sus datos al correo. ¿De qué año data la bandera mapuche? 1992, Renato Bossi. Excelente, usted se la ganó. Ahí mándeme después un correo, o ahora mismo me escribe un correo con sus datos, nombre, root, dirección y teléfono, y yo se la mando a la casa. ¿Por qué? Porque los que han escuchado, no sé si han escuchado ustedes, ¿de cuándo se dicen de que viene la deuda con el pueblo mapuche? Los leo ahí en el chat. ¿De cuándo viene la deuda con el pueblo mapuche? De la conquista, dice Agustín González, exacto. Pero ¿y cómo si la bandera mapuche, que representa la causa del 92? ¿Cómo que la deuda viene desde la conquista? Ahí no me calzan las fechas, ¿les calzan a ustedes? Porque es una estrategia política. Porque la bandera mapuche se creó en el 92 para poder canalizar la posición política que abogaba por una minoría para tener poder, la izquierda. Obviamente no fue la derecha la que creó la bandera. ¿Y por qué? Bueno, ahí podemos hablar mucho de construcción, podemos hablar de simbolismo, pero lo que se intentó hacer ahí era horadar la idea fuerza que es la nación, el sentimiento patrio. Entonces, por eso, para contraponer a la bandera chilena, tenía que haber una bandera que le hiciera el peso, en simple. Y ahí se creó la bandera mapuche para decir, los mapuches no son chilenos. Entonces, desde una perspectiva política, como dice ahí Juan Carlos Rodolledo, un sentido de pertenencia, ahí se empezaron a levantar personas. Todo esto fue una estrategia no solo con la bandera mapuche, también con la bandera del movimiento LGTBI, y así con un montón de causas que cada una creaba su banderita. ¿Por qué? Para contraponerla a este sentimiento de unidad nacional. ¿Y por qué se intentaba y se ha intentado contraponer al sentimiento de unidad nacional este tema, ¿cómo se llama? Mapuche o de minoría? Porque fue la estrategia que se diseñó en el Foro de Sao Paulo, cuando cayeron los socialismos reales, cuando cayó el muro de Berlín, digamos, y los regímenes comunistas empezaron a desaparecer, nos dimos cuenta de que no funcionaba el socialismo. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer una estrategia de marketing nueva, porque no nos resulta la anterior. Y la estrategia de marketing nueva fue apostar a las minorías para generar un sentimiento colectivo y desde ahí poder competirle a las mayorías. ¿Se entiende? Y por eso crearon la bandera mapuche. Entonces, la primera visión política a mí no me gusta porque encuentro que es reduccionista, es reducir a las personas que tienen sangre mapuche primero fuera del pueblo chileno, yo creo que somos todos chilenos. Segundo, creo que hoy día no existen pueblos originarios en el sentido como se los vende, porque todos tenemos sangre de un poco de todo. Quizás yo no tenga sangre mapuche porque vengo de Inglaterra, digamos, pero probablemente algo de sangre española tengo y ese español tendrá sangre de algún pueblo originario anterior. Entonces, hoy día es tan difícil poder hacer una distinción, ¿no es cierto?, entre pueblos, porque sencillamente somos todos parte de una misma raza hoy día. Hoy día el pueblo judío, ¿quién no tiene un poco de sangre judía en sí? Yo soy creo, 12,5% judío en mi sangre y soy de religión católica. Entonces, hoy día establecer esas diferencias no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es la mirada que yo les propongo al respecto? La mirada académica. Y la mirada académica señala que hay dos formas de dar el reconocimiento a los pueblos originarios. La primera forma es con lo que se llama la plurinacionalidad. ¿Qué significa eso? Que dentro de un Estado, Chile, hay varias naciones, es decir,
como dicen por ahí, ideas de pertenencia, sentimientos de pertenencia. La nación es esa idea fuerza que aglutina al Estado, es un sentimiento, como ser de la Universidad Católica, es un sentimiento también. Bueno, la nación es lo mismo, es una idea fuerza que aglutina o le da forma al Estado, que nos mantiene juntos. Entonces la plurinacionalidad significa que hay una nación mapuche, una nación aymara y una nación chilena, que son diferentes entre sí, y todas forman parte de un territorio físico que es el territorio chileno. ¿Cuál es el problema de esa consagración normativa en una constitución? Constituciones plurinacionales son la de Bolivia y la de Ecuador, por ejemplo. ¿Cuáles son los problemas de ese tipo de constituciones? Que no generan unidad dentro del Estado, que es algo fundamental. Y eso, bueno, tiene otras derivadas. La crisis de los estados modernos, de los estados-nación, viene porque hoy día estamos todos conectados. Entonces, hoy día promover los independentismos tiene alguna cabida porque no nos estamos peleando entre países. Entonces, no tenemos esa necesidad de estar todavía unidos. Entonces, es algo que todavía en el derecho se está desarrollando, por así decirlo. Pero, ¿por qué a mí no me gusta la consagración plurinacional? Porque creo que mina las bases del Estado. O sea, el Estado tiene una nación, tiene una idea fuerza, y todos somos chilenos. Ahora, que haya un reconocimiento a ciertos elementos culturales, ciertas tradiciones culturales que nos han aportado, por supuesto. Por ejemplo, el reconocimiento, a contrario censo, de la plurinacionalidad, de la multiculturalidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos un compuesto, somos una nación, somos todos chilenos, pero no somos un compuesto de una sola cultura, sino que recibimos elementos culturales de los mapuches, de los aymara, de distintas tradiciones. Y ahí es mucho más amplio para el Estado la capacidad que tiene de darle cabida, digamos. O sea, puede ser una multiculturalidad entendida como ciertos privilegios para las etnias originarias, por ejemplo, los famosos cupos reservados en la Constitución, como una forma de reconocimiento histórico, y también un Estado pluricultural, por ejemplo, o multicultural, puede reconocer, no sé, de que se va a traducir a aymara en el norte los letreros públicos, y también puede ser una forma de darle reconocimiento. Es decir, quiero decirles que es mucho más amplio. O sea, puede ser algo más intenso o algo menos intenso. Y por eso tiene más espacio el Estado para definirse. Es lo que le pasa a Argentina. Argentina también tiene mucho mapuche, y Argentina es un Estado multicultural, así lo reconoce la Constitución argentina. Pero no por eso reconoce que hay varios pueblos dentro de Argentina, son todos argentinos. Entonces, esos son los dos polos académicos en los cuales se discurre en esta materia, y yo creo que dentro de la multiculturalidad también está la hispanidad. Nuestra cultura es hispánica, nuestras instituciones son hispánicas, nuestra tradición constitucional es absoluta y marcadamente hispánica. Nosotros no podemos desconocer la hispanidad en nuestra tradición cultural, y la tradición cultural, por supuesto, también tiene que reconocer la herencia mapuche, la herencia aymara, la herencia de todos los pueblos originarios. Pero creo que para salirnos de ese eje ideológico, es importante tener una visión más holística, más amplia, de la cultura. No solo la cultura como pueblo originario, que por supuesto tienen cosas que aportarnos, sino que la cultura también de Europa, que nos aportó muchísimo. O sea, los periodos de mayor crecimiento de Chile han sido con inmigrantes europeos, porque es lógico, si en la sangre traen una serie de instituciones que nosotros después adaptamos a nuestra realidad local. La ingeniería, ¿de dónde viene? ¿De los incas? No, pues viene de Europa. Los ductos, mi abuelo, Henry Boyce, llegó a Chile, porque yo soy el quinto Henry Boyce en la línea alimenticia, digamos, llegó a Chile porque lo trajeron como ingeniero de alcantarillado. No había red de alcantarillado, entonces se fue paseando por todas las ciudades del país haciendo alcantarilla, y ducto, y cañería, y diseñándolo y todo lo que gusta. ¿Los incas tenían alcantarilla a ese nivel de modernidad? No, eso venía de Europa. Entonces, por supuesto que así como es importante, obvio, la herencia incaica para los mexicanos, la herencia mapuche para nosotros, por supuesto que es importante la herencia europea para nosotros, o sea, así es como hemos crecido. Y justo en relación a lo que estaba hablando de Agustín Laje y esa técnica de la izquierda de separar a las naciones con fines políticos, Marcela nos pregunta, ¿por qué nuestros jueces no creen en los derechos humanos para los carabineros, Fuerzas Armadas y los ciudadanos que no pensamos como ellos? Porque hay una visión absolutamente parcializada de lo que son los derechos humanos. Una visión muy añeja, además, en donde se creía que los derechos humanos solamente podían ser vulnerados por el Estado. Entonces, ¿cuál es la lógica? Para que ustedes vean, esto yo no es que la comparta, yo solo les quiero explicar el silogismo que está dentro. El carabinero forma parte del aparato del Estado, el aparato de represión, sana represión.
no existe Estado de Derecho sin represión. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado, el poder del Estado sometido al imperio de la ley. Que no haya ciudadano que pueda pasar por sobre otro porque el derecho se lo impide. Ninguna autoridad que pueda pasar por sobre otra porque el derecho se lo impide. Pero yo nunca he visto una constitución o un código llevar preso o detenido a nadie. Entonces, para poder aplicar el derecho existen tribunales y existe lo que se llama el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, que es, por definición, para que funcione, asimétrica. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a un policía que si va un delincuente a atacarlo con un cuchillo, él se defienda con un cuchillo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que el policía viva y el delincuente ojalá viva también, pero por último, si uno de los dos muere, que muera el delincuente, no el policía. Entonces, ¿cuál es la forma de asegurarse? Que el policía, para que ni siquiera se acerque el delincuente, saque una escopeta de este calibre y le diga, alto ahí, mano arriba. ¿No es cierto? La violencia del Estado, primero, es legítima, es un presupuesto básico del Estado de Derecho, si no, no podemos vivir en sociedad, porque no habría nadie que imponga la fuerza, que ponga orden. El orden, tan importante en la vida en sociedad, solo se explica con el monopolio de la violencia en manos del Estado. Y segundo, es asimétrica. Tiene que ser más fuerte de parte del Estado que de parte del particular. ¿Por qué? Porque esa es la idea, porque al Estado le resulte contener las agresiones. Entonces, ese tipo de ideas, que son ideas clásicas del derecho, que más que ideas, digamos, son una realidad palpable, han sido una realidad palpable desde que el derecho existe. La imposición a través de la fuerza cuando es necesario, y una fuerza asimétrica para que sea eficaz en la imposición del derecho. Bueno, esa idea de puro vieja se nos olvidó. Y hoy día hay muchas personas que se ha promovido nuevamente, acá se mezclan siempre, el derecho constitucional mezcla mucho la política con el derecho. Es el derecho que regula la política, van de la mano. Entonces acá hay una corriente desde la izquierda que ha tratado por muchos años de decir de que en el fondo no es válido el monopolio de la violencia estatal o la violencia asimétrica por un interés político. ¿Y cuál es el interés político? Que como ellos usan la violencia como una vía de acceso al poder, no quieren que se los impida. Pero claro, una vez que llegan al poder, bienvenida sea la violencia, y la más asimétrica posible. Como decía por ahí, una frase que leí hoy día en la mañana, la encontré genial. La había leído antes, se las paso ahí por si alguien la quiere googlear. Decía, el peor destino de un socialista no es que su contrincante esté en el gobierno, es que sus amigos estén en el gobierno, o sea, es que otro socialista esté en el gobierno y que no sea amigo suyo. Inteligente la frase. Porque claro, es súper fácil pelear en contra de la violencia cuando después tú llegas al poder y usas la violencia. Entonces, el gran tema de los regímenes de izquierda totalitarios es que han partido, vean los videos de Hugo Chávez, y esto no es, ¿cómo se llama?, política ficción. Vean lo que decía Hugo Chávez. No, si no vamos a expropiar, si nosotros no somos violentos, si nosotros queremos la democracia, son caricaturas, decía, con esa voz y ese carácter que era tan atractivo, ¿no es cierto? Y después andaba, expropiese, y expropiaba para arriba y para abajo. Bueno, ¿por qué? Porque al principio dicen de que no es válido usar la violencia porque ellos usan la violencia para promover sus ideas políticas. ¿O creen acaso que los que están tirando piedra en Plaza Italia no los coordina nadie? Por favor. Entonces, claro, ¿por qué primero peleo en contra de la violencia? Porque de esa manera le doy impunidad a mis adláteres que los mando encapuchados a tirar piedra a Plaza Italia. Como decía Stalin, los tontos útiles. Porque ninguno de esos va a llegar a un cargo de poder, pero están siendo instrumentales para quien va a llegar al cargo de poder. Entonces, claro, mientras mis esbirros están tirando piedra en Plaza Italia, yo digo que está mal que el Estado reprima al pobre manifestante pacífico, que pacífico y manifestante tiene bien poco. Pero cuando yo llego al poder, bienvenida sea la violencia. Cuando yo llego al poder a punta de amenaza, este proceso constituyente surgió de una pistola al pecho. Cuando yo llego al poder, por favor, señor Estado, reprima a los intolerantes. El miércoles yo tengo que ir a exponer al Tribunal Constitucional sobre la famosa ley Mordaza. Bueno, ¿qué es la ley Mordaza? Es que solo se puede decir lo que la izquierda quiere que nosotros digamos. Y eso está mal, es inconstitucional. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Me preguntan, bueno, ¿por qué llegamos a este estado en que los jueces no consideran que los carabineros tienen derecho humano? Por esta visión tan añeja de que solamente el Estado puede pasar a llevar los derechos de las personas. Desde los años 2000 empezó un movimiento muy fuerte en los derechos humanos que vinculó los derechos humanos con la acción de las empresas y que, por ejemplo, analizó que hay empresas que tienen un
Producto Interno Bruto más grande que el Producto Interno Bruto de los estados, o sea, que tienen más recursos que un estado. Nike, por ejemplo, en los años 90, en los 2000, era más grande que muchos estados latinoamericanos, tenía más capacidad económica. Entonces empezó a analizar cómo es que los particulares podían afectar derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, hoy día, nosotros sabemos que no porque una persona como un carabinero forme parte del aparato estatal, significa que pierde sus derechos humanos al formar parte de él, porque los particulares también pueden abusar de los derechos humanos. Por ejemplo, un particular en contra de un carabinero, cuando le tira una bomba molotov. Entonces, ahí hay un problema de interpretación, fruto de una orientación política específica. El negarle derechos humanos a un funcionario policial es tan atentatorio en contra de nuestra democracia como negarle derechos humanos a una persona detenida por ese funcionario policial, que también tiene derecho a un juicio justo, un abogado, una defensa, a que se use la fuerza, ¿cómo se llama?, de manera no proporcional, asimétrica, como nosotros hablamos, pero que se use la fuerza con un criterio de justicia de fondo, no porque sí, con una justificación. Que en el fondo lo metan preso y le peguen un lumazo porque estaba tirando una piedra, no porque estaba con un cartel en la calle. ¿Se entiende? Entonces, viene de una errada concepción de lo que es la fuerza en manos del Estado. Oye, y ya, con la explicación del positivismo, el naturalismo, nos damos cuenta que en realidad el proceso constituyente se puede ver muy afectado por estas dos corrientes. Aparte de eso, vemos todas estas intentos de segregación por parte de la política, con fines justamente políticos. Entonces, quería saber tu reflexión, en conjunto con una pregunta que nos hicieron, de la clase política actual en Chile y cómo eso puede afectar en el proceso constituyente. Mire, yo quisiera darle una reflexión más profunda. El proceso constituyente, para los que hemos estado metidos en todo esto, va a ser un caos, porque está mal regulado, porque hay mucho interés político, hay mucha cuña fácil, hay mucha división, poco diálogo. Va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero por eso creo que nosotros, sobre todo ustedes que son súper jóvenes, yo me sigo considerando joven, aunque estoy cada vez más pelado, pero sigo considerando que 30 años no, estoy en la flor de la vida, y creo que hoy día el desafío está en nuestras manos. Yo soy admirador de Jaime Guzmán, se los recomiendo mucho porque una persona no lo vean desde la típica, como dije, Mentiras Verdaderas del Jueves. No lo vean desde la caricatura, del, no sé, que avaló la dictadura, qué sé yo, porque no es así. Véanlo, miren, encuéntrense con Jaime Guzmán a través de sus escritos. Ese es mi primer consejo. Si alguno quiere formarse una opinión fundada, lea Jaime Guzmán. La Fundación Jaime Guzmán tiene un montón de libros publicados al respecto. La editorial Conservadora, en donde yo he tenido el gusto de publicar, va a sacar la reimpresión de este libro, que es sobre Jaime Guzmán, y ahí acérquense a la persona de Jaime Guzmán, que era una persona fascinante. Era una persona de una espiritualidad muy profunda, que todos quienes lo conocieron, yo he tenido la felicidad de conocer a muchos de sus amigos, y siempre que ustedes quieran acercarse a alguien y saber cómo es esa persona, si no tienen la oportunidad de hacerlo personalmente, acérquense a sus amigos y pídanle que les cuente qué tal. Y todos decían que era una persona con un sentido trascendente de la vida, que por ejemplo era muy humilde, todos lo pintan un gallo soberbio, que se paraba al final que iba a misa y se paraba al final de la iglesia para que nadie lo viera y pasar piolita, digamos, y comulgaba y a su misa diaria, que salvó a personas, Osvaldo Andrade lo salvó de que lo mataran, que entró adentro del régimen militar justamente para pelear en contra de las personas que querían abusar de sus atribuciones. Bueno, ¿por qué yo digo esto? Porque desde esa profundidad espiritual que tenía Jaime Guzmán, él se despachó una frase notable que decía, si los mejores de los nuestros se dedican a hacer negocios y no a hacer política, vamos a tener un país con los bolsillos llenos, pero las almas vacías. Fuerte. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que acá la política y la teología en el derecho constitucional van muy de la mano. Y así lo entendía Jaime Guzmán también. Y Jaime Guzmán lo que se da cuenta es que el régimen político, la administración de lo común en un país, dependía de que las personas más capacitadas fueran capaces con generosidad de entregar lo mejor de sus vidas al servicio de los demás. Ese es el verdadero servicio público. La política y el servicio público no es conseguir salir electo, es qué es lo que uno va a hacer cuando sea electo. Es cómo vas a lograr de que las personas más desposeídas de nuestro país vivan mejor. ¿Cómo vamos a lograr solucionar injusticias manifiestas? ¿Cómo vamos a lograr tener un país más armónico, en donde todos nos podamos respetar? Y eso requiere servicio.
requiere esfuerzo, requiere sufrimiento, requiere trabajo. Entonces, la gran reflexión que yo los quiero invitar a ustedes que son tan jóvenes y que tienen todo por delante, es que no se desentiendan del servicio a los demás. Nunca. La vida está para entregarla. Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Sirva, donde usted puede hacerlo. Siempre es importante, yo les recomiendo y encantado si alguno tiene dudas al respecto de cómo poder servir mejor en política, cómo entrar, cómo poder trabajar por un mundo más justo, yo estoy a disposición de quien lo necesite. Y siempre voy a tener tiempo para un amigo a conversar estas cosas. Así que ustedes ahí tienen mis datos, me pueden escribir, coordinamos un cafecito, nos juntamos, hablamos. Pero lo que es importante es que ustedes se den cuenta de que esto que está pasando en Chile es porque nuestros papás, nuestros tíos, nuestros amigos no hicieron la pega. Que falleció Jaime Guzmán y se nos olvidó esta mirada trascendente de la política. Y empezamos a sacar la calculadora y a pensar que todo se arreglaba con Excel, cuando lo que hacía falta era que realmente nos comprometiéramos con las demás personas y saliéramos a ayudarlos. Entonces, si nosotros queremos cambiar el mundo y queremos cambiar la política, como yo estoy seguro que ustedes quieren hacerlo, tenemos que partir por cambiar nosotros. Tenemos que partir por reforzar nuestra vivencia espiritual, nuestro vínculo con Cristo. Porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para poder llevar a Cristo, que es la verdadera felicidad de las personas. Entonces, partan ustedes por formarse, arrimarse a buen árbol, por hacer este tipo de reuniones, ¿no es cierto?, aprender de estos temas. Sigan, yo les recomiendo por conversar con sus mayores, conversen en la casa. Ustedes tienen, chiquillos queridos, un tesoro en su casa. Y ese tesoro se llama papá y se llama abuelo. Úsenlo. Se van a impresionar lo que van a aprender hablando con los viejos. Yo, los mejores aprendizajes de vida, y se lo digo como alguien que sigue aprendiendo mucho todos los días, es porque me siento a hablar con viejos. Y los viejos son los que mejores consejos me han dado en la vida. ¿Y por qué es importante hoy día, dada la contingencia, hablar con nuestros viejos, con los abuelos, con nuestros papás, con nuestros tíos? Porque ellos vivieron antes lo que nosotros estamos por vivir ahora. Ellos pasaron el tiempo de la UP, pasaron las polarizaciones, pasaron todo eso. Entonces, es súper interesante aprender de su experiencia de vida, qué es lo que nos pueden contar, qué les gustó, qué no les gustó, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal, etc. Y después de eso yo les recomiendo empezar a servir. O sea, no esperen a la política formal para servir, porque ahí no van a aprender a hacer política. No esperen entrar a un partido político a servir, porque ahí les aseguro que no van a aprender a hacer política. Menos con los partidos como están hoy día. Ahí, ¿saben lo que van a aprender? Van a aprender a lamer botas. Van a aprender a hacer, como yo siempre digo, que no lo sean, pero eso es lo que enseñan los partidos políticos hoy día, a ser políticos ovejas. ¿Ustedes conocen los políticos ovejas? Los políticos que le dicen que vayan para allá y van, le dicen que vayan para allá y van. ¿Lo conocen? Hacen lo que les dicen. No, pues, chiquillos, ustedes, los yes men, como dice José Lara, ustedes tienen que tener mentalidad crítica, y para tener mentalidad crítica tienen que formarse de dos formas. La primera es hablando con personas que tengan más experiencia que ustedes, profesores, que les ordenen la cabeza. No se lancen a entender cosas que todavía no van a poder entender. Fórmense bien primero. Estudien filosofía clásica, estudien a los griegos, y cuando tengan la cabeza ordenada, métanse a los posmodernos. Ahí partan con Nietzsche, partan con todos los filósofos enredados. Porque si ustedes no tienen la cabeza clara, se van a confundir. Y el que se confunde se pierde. Entonces partan por ordenarse, arrímense a buen árbol, fórmense. Después de que se formen, conversen con los más viejos, pídanles consejos en lo que ustedes están haciendo. Y después, nunca desperdicien la oportunidad de ayudar. Yo a los 20 años, 10 años atrás, partí con una fundación que puse con unos amigos para hacer temas sociales. Y así llegué a la política. Yo no llegué por los partidos, yo no llegué por la merbota. Llegué porque me puse a trabajar por las personas y porque trabajé más de 8 años en poblaciones ayudando a gente. ¿Y por qué lo hice? No porque quisiera lucirme, no porque quisiera que me felicitaran, porque mi felicidad está en la sonrisa de la señora cuando te invento, no sé, iba a hacerle clase de fútbol a los niños. Yo lo hice porque estaba convencido de que tenía que aportar mi grano de arena, y en ese tiempo, cuando estaba en la universidad, tenía el tiempo. Ustedes hoy día tienen un don muy valioso que es el tiempo. Aprendan a ser generosos con su tiempo y dedíquenlo a buenas cosas, no se pierdan en tonteras, en carreta, bien carretear, yo carreteo también, lo paso súper bien, pero dedíquenle el tiempo adecuado al estudio, a la familia, al servicio a los demás, y a las juntas, y a los carretes, y a las fiestas. Pero lo más importante para que, en el fondo, nosotros podamos participar de este proceso constituyente y salvar a nuestro país,
es que partamos por salvarnos a nosotros primero. Partamos por ordenar nuestras prioridades. Y ustedes que son jóvenes partan por, no sé si han visto, si alguno tiene una abuelita o la mamá que se dedica a la jardinería, que le pone un tutor a las plantas. ¿Ubican los tutores, que son un palito que se le pone a la planta? Bueno, es muy importante que ustedes vayan buscando esos tutores en la parte espiritual, en la parte del apostolado, con gente que ya tenga más experiencia, para que ellos, que son personas rectas, los vayan conduciendo por una vía recta a futuro. Porque ustedes sáquense de la cabeza esta idea de que tienen que lograrlo todo solo. No lo tienen que lograr solo. Y es pega nuestra también ayudarlo. Entonces, busquen personas en quienes asesorarse, busquen personas a quienes admirar, personas a quienes seguir, a quienes pedirles consejo. Y vayan metiéndose al quehacer público desde el servicio desinteresado y abnegado a los demás. Esa es la única escuela para aprender a ser buen político. Ir a las poblaciones, ir a donde quienes más necesitan, requieren de nuestra ayuda y ver realmente cómo se vive. No por turismo, no por decir, hoy no, si yo fui a las poblaciones y sé lo que pasa. No, por estar con esas personas, por empatizar con esas personas. Por volverse uno, hermano, o sea, más allá de la plata que se tenga y no se tenga, la amistad sincera que se genera entre ese poblador que necesita compañía y entre ustedes como jóvenes. De la mano, como yo les decía, de lo que opinen sus papás, de la mano de lo que digan profesores que les pueden enseñar, y todos los que podamos de alguna manera aportar un granito de arena en su formación y en su crecimiento de vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque mi objetivo no está ahora en la constituyente. En la constituyente yo voy a la guerra, voy a un momento muy difícil, de muy poco diálogo, a hacer una jaula de mono, a sablazo, y voy a defenderlo lo más que pueda defender de lo que ha construido y ha hecho grande nuestro país. Pero yo estoy pensando, y ese va a ser mi trabajo más importante de aquí a los próximos 10, 20, lo que Dios me quiera viviendo, en formar nuevas generaciones. Y en que gente joven como usted, el día de mañana, cuando tenga que escoger entre ceder en una cosa importante, en un principio, por ejemplo, entre defender un carabinero y no defenderlo, lo defienda, con valentía y con respeto. Entre aprobar una ley de aborto y no aprobarla, la rechace. Entre aceptar una coima y rechazarla, la rechace. Eso es lo que yo quiero formar, gente con pantalones, con carácter. Porque esa gente con pantalones y carácter son las que van a cambiar el país. Son ustedes, chiquillos. Si yo les diría que hasta mi generación se nos pasó el quien vive. Nosotros vamos a vivir la minoría. Yo soy la generación de la minoría. Voy a vivir en minoría. Voy a vivir dando las peleas que nadie más quiere dar. Voy a vivir poniendo la cara por lo que muy poca gente quiere poner la cara. Ustedes van a seguir jugando. Entonces, para que ustedes salgan jugando, fórmense bien, prepárense. Y cierro solamente con este consejo, y me lo dieron a mí más o menos a su edad y me ha servido mucho a lo largo de toda la vida. 2 consejos. El primero, una vez yo estaba en misa y un cura dice en la prédica, yo siempre le doy las funciones más importantes a los que están más ocupados. Yo me quedé pensando, y después el sacerdote dijo, mira, que es muy simple. El que está muy ocupado es porque es muy responsable y puede congeniar muchas cosas en su vida. Tiene las prioridades bien puestas. Entonces, por eso suele ser el que hace mejor el trabajo. Ocúpense, y ocúpense santamente, ocúpense bien, hagan cosas buenas por los demás, por su familia. Acuérdense que el apostolado parte por casa. Y ahí créanme que van a ser buenos políticos, buenos abogados, buenos lo que quieran. Si necesitamos santos en todos los aspectos de la vida, santos casados, santos curas, santos de todo. Y el segundo consejo es que aprovechen estos años de vida, ustedes deben tener entre los 16 y los 20 y tantos años, aprovechen hasta los 30 años para forjarse a ustedes. ¿Por qué? Porque si entre los 16 y los 30 años ustedes son capaces de levantarse a las 3 de la mañana, ir a pegar un cartel porque es justo, si son capaces de dormir poco y levantarse con una sonrisa a poner la mesa en el desayuno, si son capaces de viajar kilómetros para, no sé, ir a una manifestación pro vida, una manifestación pro familia, qué sé yo, si son capaces de eso, de dormir poco y de trabajar harto, hoy día, de aquí a los 30 años, les aseguro que cuando venga la verdadera exigencia, como nos pasa a los que ya estamos en el ruedo grande, digamos, en donde uno a veces tiene que dormir 2 horas, 3 horas, levantarse a las 5 de la mañana a contestar WhatsApp y acostarse a la 1 de la mañana contestando WhatsApp, donde uno se ve sujeto a las tentaciones de todo tipo, de las seducciones del mundo, las lucas, de la carne, de todo. La única manera de estar firme cuando venga esa tentación es que ustedes hayan aprendido y hayan ganado la firmeza en el camino, cuando todavía son dúctiles, cuando todavía están en formación. Entonces, mi consejo,
fórmense para la valentía, fórmense para los grandes proyectos, fórmense para la defensa de los grandes ideales. Y eso es a punta de esfuerzo y a punta de buenos tutores. Entonces aprovechen estos años de vida para sacarse la cresta, chiquillos. Pero sacarse la cresta no trabajando, no estudiando, no mirándose el ombligo para ser un mejor profesional. Sacarse la mugre para ser grandes hombres y grandes mujeres, que en las cosas de cada día, en los desafíos que Dios les pida, sean un sol que resplandezca para los demás. Y la única forma que tengan esa luz, que es la luz que viene de Cristo, es que ustedes se hayan forjado en el sacrificio y en la entrega permanente en esos años de juventud. Si ustedes se dedican a jugar PlayStation, o Nintendo, o el juego que se esté jugando ahora, y miren lo viejo, acá ya se me cayó el carnet. Si ustedes se dedican a jugar videojuegos, van a desperdiciar años valiosísimos de formación. Y créanme que el día de mañana, cuando se les pida un poquito más, no van a ser capaces de darlo. Siempre van a tener una excusa. Y yo sé que me comprometí a cerrar, pero una última cosa les quiero decir. Yo no creo en el no puedo. Solo existe el no quiero. El que quiere, puede. Grábenselo. Y así yo mido, cuando trabajo con gente siempre le digo lo mismo. Cuando me dicen, no puedo, yo le digo, no, usted no quiere, que otra cosa. Porque que puede, siempre quiere. Y si no, los cabros jóvenes acá que estén seduciendo, cortejando a una mujer, podrán dar fe de lo que yo estoy diciendo. Si la chiquilla que les gusta le dice, oye, mira, chuta, es que tengo que irme fuera de Santiago y el único momento que puedo juntarme es a las 5 de la tarde el viernes, y ustedes tenían una cita con el Papa el viernes a las 5 de la tarde, les aseguro que le mandan un WhatsApp al Papa y le dicen, oye, mire, ¿sabe que me surgió un compromiso impostergable? ¿Qué sé yo? El que quiere, puede. Entonces, no se pongan excusas ustedes, porque las excusas los van a llevar a la mediocridad. Exíjanse más cada día y van a ser capaces de amar y de entregar mucho más por los demás. Espero que les haya servido esa visión más general. Completamente. Vamos a pedir que, por favor, todos los participantes enciendan las cámaras para sacar la foto oficial. Así que empecemos a encenderla. Esperemos un ratito. Pero unos 10 segundos más. No hay ningún apuro, chiquillo. Ya. Estamos. La vamos a sacar en 5, 4, 3, 2, 1. Estamos. Oye, Henry, muchísimas gracias. En realidad yo creo que para todos nos ha aclarado un montón de dudas y nos ha abierto la mente en muchas cosas que yo creo que no consideramos para este proceso, y también en relación al derecho constitucional. Así que oficialmente damos término a la charla. Te agradecemos muchísimo. Eso sí, el que se quiera quedar un ratito, y si es que tú también puedes, Henry, para hacer una conversación más tranquila, algún par de preguntas que se queden con cámara para que podamos retroalimentarnos. Pero oficialmente termina, así que el que se quiera ir es completamente libre. Miren, yo ahora tengo que irme con mi polola, porque hay que cumplir deberes de Estado, como decimos. Así que les agradezco mucho la invitación, y como les digo, ahí están mis datos. No sé si José Pablo puede después difundirlo. Yo siempre contesto los correos, los tweets, contesto todo. Así que, sobre todo los mails, porque me meto muy temprano en la mañana antes de que parte el jaleo del día para contestarlo. Así que el que quiera juntarse, el que quiera tomarse un cafecito, cualquier cosa me escribe. Y en concreto, lo más fácil es que se metan ahí a henryvoice.cl, porque hoy día mismo, de hecho en la noche, voy a mandar un correo a la gente que esté en el Comando Ciudadano, que pueden ser jóvenes, viejos, etcétera, todo, para empezar a coordinarnos, y el viernes vamos a tener un Zoom. Entonces, ahí nos vamos a poder ver de nuevo y ya nos vamos a empezar a agrupar y a trabajar en comisiones. Así que ahí les aseguro que nos vamos a estar viendo bastante seguido. Pero un abrazo grande. Ahí pregunta Francisco, de Concepción también se puede, porque vamos a tener funciones que pueden hacerse en teletrabajo. Gracias por el mensaje, Sebastián. Te vamos a hacer viral ahí en Instagram. Oye, un abrazo grande a todos, que estén súper bien. Dios los bendiga mucho.